El anuncio de Ángela como mujer del año ha desatado cualquier cantidad de comentarios, sobre todo los que no están de acuerdo. Señores, seguimos hablando de Ángela Aguilar y todo lo que tenga que ver con su relación con Cristian Nodal. Bueno, Ángela, señores, acaba de ser nombrada, escuchen esto, mujer del año. Y esto ha generado cualquier cantidad de comentarios en contra y también a favor. Nuestra querida Tania Charry, mujer del año. ¿Pero por quién? Por una revista. Ahora te digo el nombre. ¿La revista Time Magazine? No, Raúl. No, adelante, Tania. La revista Glamour de Latinoamérica. Hola, Tania Charry, cuéntanos, ¿qué está pasando? A ver. Mi querida Lili, mi querido Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Lo que sucede es que la revista Glamour exoneró, premió a muchas mujeres que según ellos son un ejemplo de lo que han hecho en su vida. A Ángela la han nombrado como mujer del año en el ámbito regional de la música regional. Pero mucha gente obviamente está diciendo mujer del año. ¿Por qué? Aquí les cuento qué es lo que está pasando en estos momentos con Ángela, Cristian, Pepe y su reconocimiento como mujer del año. Con la edición de Mujeres del Año, la revista Glamour México busca identificar mujeres que inspiren a nuevas generaciones y que tengan mensajes positivos. Por eso, una de ellas es Ángela Aguilar, quien en entrevista contó que es un premio que es un impacto para ella, pero que les recuerda que va por buen camino. Ángela contó que ha vivido mucho estos últimos 3 años, por eso tiene una psicóloga, porque la salud mental es muy importante para ella y que Cristian, su pareja, lo ayuda mucho. Luego de todo el escándalo de su relación con Cristian y las declaraciones de Cazzu, el anuncio de Ángela como mujer del año ha desatado cualquier cantidad de comentarios, sobre todo los que no están de acuerdo. Ángela recibirá su galardón en los próximos días y también fue escogida para presentar los Kids Choice Awards México el próximo 19 de noviembre. Por otro lado, y según la revista TV Notas en su edición de hoy, están sacando información que habla que habría sido Pepe el que había obligado a Cristian a que hiciera el live en su cuenta de Instagram y que supuestamente le dijo claramente: mi hija no fue tu amante, y eso quiero que digas. Le dijo también que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Y es que según cuenta la revista, supuestamente Pepe se molestó muchísimo cuando escuchó que Cazzu había desmentido a su hija Ángela, insinuando que ella se había metido en su relación con Cristian Nodal. Y es que supuestamente el cantante le había dicho a Pepe que su relación con Cazzu había terminado desde mucho antes de comenzar con Ángela. Pepe sigue contando en entrevistas que la boda entre Cristian y su hija no era algo que veía venir. La controversia sigue su camino. Los protagonistas siguen de cierta manera aprovechando el momento porque hoy día Ángela es una de las más buscadas y de la que más se habla en medios y páginas de internet. Obviamente, la portada de la revista de esta edición especial en donde están resaltando la labor que han hecho algunas mujeres, pues es Ángela Aguilar. Por eso mucha gente dice, Ángela Aguilar está convirtiéndose en la mujer del año y mucha gente incluso ha dicho, y sobre todo en México, Raúl, Lili y amables televidentes, que después de lo que sucedió con Cazzu, las declaraciones de ella y todo este escándalo, no deberían permitirle ser la mujer del año. Ahora, esto es una decisión que ha tomado la revista Glamour, que yo no creo que vayan a cambiar esta decisión por un escándalo. Yo creo que al contrario, les beneficia un poco más y venden más revistas. Pero la gente no se siente representada con Ángela Aguilar. Algunas personas, según lo que dicen en las redes, no se sienten representadas con Ángela Aguilar como mujer del año. Bueno, Tania, recuérdate que un publicista consigue todas estas cosas y si se lo dieron a ella, felicidades por Ángela. No, Raúl, y no es que no lo consiguieron la semana pasada, el jueves y el viernes, cuando Cazzu hizo las declaraciones. Estoy segura que la revista llamó a Ángela hace un mes atrás. Estas fotos se hicieron hace ya 3 semanas, hace un tiempo atrás, y ahora obviamente se publica en la edición de noviembre y esto causa todo este escándalo. Que tenga razón la gente o que no tenga razón la gente es otra cosa, pero no es que esto se hizo, Raúl, el mismo día que Cazzu ha dado estas declaraciones que obviamente le han dado la vuelta al mundo, señores, y que por primera vez, Raúl, ella abre la boca porque Cazzu había estado muy callada. Por primera vez abre la boca y ahora esto ha vuelto a ponerse mujer del año en regional mexicano.
efectivamente, en regional mexicano, pero obviamente Gracias, lo que están gracias, tratando de Tania. decir es que es un ejemplo, es una inspiración, y a Pudiera lo ser, mejor ¿no? la gente... Te pones a ver, de verdad, no hay tanta mujeres Ángela Aguilar del Radio es la género, primera vez que está en una controversia tan grande y tan fuerte como esta. Pero, ¿qué les puedo explicar? Quizás le ha ayudado. Ni Pepe porque, lo como esperó, ni dice nadie lo esperó. Julio Iglesias, que hablen de mí, no importa lo que hablen. No sé, vamos a ver qué pasa con todo esto.